Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy tenemos doble visita. Hoy nos visitan, no sé por quién empezar, si por las mujeres o por los hombres, me da igual, la verdad. Don Pedro Dor, que fue uno de los que empezaron esta taberna, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Y mi querida hermana Lunara Leclerc, de Venezuela. Hola Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Nada, gracias a vosotros dos. Por fin se hace realidad el logotipo de la taberna de Rudolf Steiner, que es, bueno, vosotros a lo mejor no lo recordáis, pero son tres ángeles hablando alrededor de una mesa. La Trinidad de Ruzlev, creo que se llamaba, un icono ruso. Y bueno, oye, por favor, como hay mucha gente que ha pasado por aquí y ahora tenemos muchos suscriptores, me gustaría que os presentaseis vosotros. Y como empecé por Pedro, antes pues me gustaría ahora empezar por Lunara. Me gustaría que te presentases a los oyentes. Bueno, mi nombre es Lunara Leclerc, soy aprendiz del Puente de la Libertad Espiritual y actualmente administro el canal de YouTube de El Puente de la Libertad Espiritual como mis padrinos en este proyecto. Cuento con el maestro ascendido Saint Germain y con el maestro ascendido Hilarión principalmente, pero trabajo con varios otros seres de luz y por supuesto nuestro objetivo sigue siendo el que fue en un principio, establecer la comunicación entre el reino no ascendido y el reino de los seres ascendidos para ayudarnos a avanzar en nuestro proceso de ascensión. Caray, qué valiente eres, Lunara. Eh, ¿Por qué? Porque la gente no suele ir diciendo por ahí que está en contacto con seres ascendidos. De hecho, bueno, Pedro y yo, que hablamos mucho de estas cosas, pues hablamos de estas cosas en plan, no voy a decir teórico, porque las intentamos llevar a la práctica, pero sí de una manera impersonal. Y claro, tú hablas de que esas energías impersonales con las que trabajamos, en el caso de Pedro, ahora te vas a presentar, a través, por ejemplo, de la euritmia, de la musicoterapia, etcétera, etcétera, de la pedagogía también, Waldorf, ahora va a ser pues, profesor de Waldorf. Pero claro, tú lo haces de una manera impersonal, es decir, no estás tratando directamente con seres. Bueno, Así seres es. no pertenecen a la hueste de nosotros, que es la no ascendida, pero sí, por supuesto que son seres. Sí, sí. Pedro, Sí. cuéntanos. Bueno, yo soy Pedro. eh, Estoy ahora formándome en Euritmia, que es una danza que tiene sus orígenes en la antroposofía de Rudolf Steiner. A su vez, estudié también musicoterapia y el magisterio para ser maestro de primaria desde la pedagogía Waldorf, que estoy ya a punto de recibirme, esperando los resultados de un examen para ya terminar la formación. Y desde el 2015 que llevo a cabo una revista con un grupo de gente, de colegas y amigos y amigas, que es acerca de la antroposofía y lo que se busca es generar diálogos entre la antroposofía y distintos movimientos espirituales, eh, disciplinas, también científicas. eh, la idea es generar un puente y una conexión de la antroposofía con el mundo más allá de la antroposofía, que a veces cuesta ese diálogo. Sí, por Entonces las dos estamos en partes. ese, sí, también, estamos en ese proceso. Bueno, eres un Contentos antropósofo, igual. para que la gente lo sepa. He criticado tanto a los antropósofos. Aquí tenemos un antropósofo. Por fin, por fin. Una cosa, No sé si me considero antroposófico en sí, pero antropósofo en sí, pero sí que estoy muy, digamos, estoy muy en contacto con la antroposofía y a su vez la llevo también como filosofía de vida. pero mira, un poco tu postura y la mía, a diferencia de la de Lunara, es la postura cómoda. ¿Por qué? Porque, claro, a ver, todos sabemos cómo empezó todo esto. Lo hablábamos antes con Lunara, ¿no? Todo esto empezó con una señora que se llamaba Elena Petrovna Blavatsky, que contactó con los Mahatmas, bueno, con unos seres que en esos momentos creo que no estaban ascendidos, el Mahatma Moria, el Mahatma Kutumi.
A ver, podríamos dedicarle un programa entero, ¿no? Para hablar de todo esto. Hay gente que... Todo esto empezó con un espíritu que se llamaba John King. Da igual. Al final todo esto se centró en dos Mahatmas, el Mahatma Moria, el Mahatma Kutumi, y por mucho que nos guste o que no nos guste, todo esto empezó con una serie de fenómenos que no son nada impersonales y que son bien concretos. Y bueno, por eso digo, la postura nuestra, la tuya y la mía, que creo que es la más común a día de hoy, ¿no? Es la postura krishnamurtiana, en plan, ver todo esto de una manera impersonal es la fácil. Pero claro, a ver, Lunara, en el fondo, o lo vas a decir tú ahora, Lunara, pero claro, tú estás hablando de cosas, o mejor dicho, de seres que solo ves tú. Oscar, eh, las cosas que uno no ve no quiere decir que no estén allí. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en el aire, ninguno de nosotros ha visto el aire. Nadie sabe cómo se ve el aire, cómo, de qué color es, nadie ha visto nunca el aire y sin embargo está allí. Si no estuviese allí, no estaríamos vivos. Entonces, el amor, nadie puede ver el amor, nadie sabe cómo luce. Podemos ver expresiones de él, pero no sabemos cómo luce. Y existe, también existe. Las cosas que realmente son vitales, que realmente son importantes para nosotros, no se ven, pero podemos ver sus efectos. Muy bien. Entonces, Oye, no ¿y en es, y en qué beneficia, o mejor dicho, en qué mejora la enseñanza? Aprenderla de manera personal, con un maestro ascendido. Luego hablaremos de lo que es un maestro ascendido, porque ya te digo, hay que aclarar muchas cosas en este programa porque hay mucha gente que no sabe nada de esto. ¿En qué mejora la enseñanza o el aprendizaje hacerlo con un maestro ascendido o hacerlo de manera impersonal, como hace, por ejemplo, Pedro? lo que pasa con la enseñanza, y es lo mismo que vemos en el mundo de la forma, podemos poner 40 personas en un salón de clase a aprender de un profesor. Pero nosotros sabemos que no todos van a aprender. No todos van a aprender porque algunos no van a entenderle a ese profesor, a lo mejor las maneras en las que explica. Hay personas que tal vez aprenden más de manera visual, a lo mejor otras aprenden un poco más hablado de manera metafórica, no necesitan algo tan visual para entender. Y recuerden también que no estamos en el mismo, vamos en la misma dirección, pero no estamos en el mismo camino. Cada uno de nosotros está en su propio proceso, cada uno tiene cosas que aprender, a lo mejor el otro ya las aprendió, a lo mejor yo todavía no. Y sí, yo podría también sentarme aquí a hablarles de todas las cosas que tengo que aprender, pero por eso es que ese contacto directo con ellos es tan beneficioso, porque ellos saben exactamente lo que tú necesitas. No es solamente el proceso de Lunara, Oscar y Pedro, es el proceso de Pedro, es el proceso de Oscar y es el proceso de Lunara. Son tres procesos distintos. Entonces, esa educación más directa es muy importante. Otra cosa que tampoco se nos enseña a nosotros a nivel cultural es el autoaprendizaje. A nosotros no se nos enseña a aprender por nuestra propia cuenta. Entonces, cuando uno se ve solo con el material en las manos, dice, ajá, ¿y ahora qué hago? Entonces ahora me lleno de información en la cabeza y después no hallo cómo darle forma y no hallo qué hacer con eso. Y eso dificulta mucho el aprendizaje. Un problema que a mí, por ejemplo, se me presentó cuando no tenía este contacto con ellos, era precisamente que se me presentaba la situación de no entiendo esto y con quién lo consulto. Y ¿A claro, quién le... tal como está este mundo, lleno de maestros que han fracasado en su misión. Digo, lleno de maestros no ascendidos que han fracasado en su misión, pues, pues joder, yo personalmente me encantaría tener un maestro ascendido que fuera garantía de que por lo menos las cosas van bien. Pero bueno, Pedro, creo que quieres decir algo. Claro. Sí, no, que me pasa un poco eso, como que yo siento que hay tanta confusión en el mundo, tanta información, tantos contenidos también que dan vuelta, que a veces cuesta, a mí en lo personal, lo que me pasa es, me cuesta cuando quizás tenga cierta percepción de algo, me cuesta decir esta percepción o confiar que esa percepción es una percepción de la cual yo puedo confiar y decir, esta es una realidad ontológica, por decirle, por ponerle
un término, ¿no? Una Como realidad real. una realidad real, claro. Vivimos en un mundo tan, por lo menos relativista, en donde todo es tan relativo. A mí me pasa eso. Es algo muy biográfico mío. Ya, Que me ya. pasa, a lo mejor yo tengo intuiciones o percepciones, pero me cuesta mucho poder esas percepciones e intuiciones, poder ordenarlas y darles un lugar de verdad o legitimarlas. Vale, lo que quieres decir es que si tú tuvieras delante al maestro de Lunara, al maestro Hilarión, tú pensarías que es una percepción, una intuición, un pensamiento, y dudarías de lo que estás pensando, imaginando o sintiendo. Y sin embargo, Lunara, tú no. ¿Qué es para ti la realidad, Lunara? Con respecto a es decir, ¿cómo sientes o cómo verificas que aquello que estás viendo, sintiendo, percibiendo, aunque sea invisible, no sé tampoco si es invisible o no para ti, es real y no parte de tu pensamiento, Lunara? Bueno, para poder explicarles eso, yo tendría que explicarles cómo se dio este primer contacto entre los seres ascendidos y yo. La metafísica no es nueva en mi familia, de hecho tiene bastantes décadas ya. Pero por lo mismo, sí, estudiarla, no tener con quién consultar, mucha información, lo que Pedro acaba de confirmar también, no hallar cómo darle un sentido a las cosas, no tener dirección, ¿sí? Sí. Pues por lo mismo yo estaba como muy ambivalente, a veces volvía, retomaba, seguía estudiando, después lo dejaba por otras cosas en mi vida. No estoy preparada todavía para decirles concretamente qué fue lo que pasó, pero les voy a decir, en algún momento lo voy a tener que contar por el canal, claro, pero les voy a decir que me vi en una situación en la que estuve a punto de desencarnarme Ujú. y pedí ayuda. Y tres seres vinieron a ayudarme inmediatamente, entre ellos el maestro Hilarión. Entonces, bueno, ¿qué otra confirmación puedo querer después de eso? Por supuesto, Creo que el mundo puede decir lo que quiera, pero yo sé lo que viví, por yo sé, supuesto. sé lo que lo que sentí, sé lo que fue ese momento y sé que estoy aquí gracias a eso. Entonces, la verdad, la realidad, el mundo externo puede decir lo que quiera, pero las personas siempre debemos guiarnos por ese ensayo y error. Por eso, antes de comenzar esta entrevista, hablábamos acerca de que era mejor el agnosticismo que el fanatismo o el ateísmo, porque el agnosticismo te pide esa confirmación. No voy a creerlo, no voy a negarlo hasta que lo confirme. Y en ese momento, pues, ¿qué más confirmación puedo querer? Pues sí, totalmente. Y además quería decir una cosa. Primero agradecerte lo que estás diciendo ahora, por compartirlo con nosotros, porque es algo muy personal. Y segundo, quería decir que por esta taberna de Rudolf Steiner han pasado muchas personas de muchas religiones supuestamente mucho más serias, unas enseñanzas espirituales mucho más serias que las que tú nos vienes a presentar aquí. Y tengo que decir que tú eres la persona más coherente, más paciente, en la que más irradia todo aquello en lo que cree de todas las que han pasado por este canal. Con lo cual, pues yo pongo la mano en el fuego por lo que estás diciendo. Digamos que tu ejemplo en los mensajes que nos hemos intercambiado durante estos meses, para mí ha sido clave a la hora de creer en ti. Es decir, para mí tú eres la enseñanza que estás intentando aprender, con lo cual creo totalmente en ti. Muchísimas gracias, Oscar. Nada, a ti. Ciertamente no es parte de mi servicio, claro, que la gente me crea, pero sí es parte de mi servicio tender la mano a quienes quieran acercarse, aunque sea a probar, porque es lo que comentábamos hace un momento. Yo entiendo en la postura de ser humano, yo entiendo la necesidad de la corroboración, porque es lo que dice Pedro, hay demasiada información, hay tantas cosas en el aire que no se saben qué creer realmente. Entonces, sí, yo entiendo esa necesidad de corroboración. Yo solo entiendo, por eso me gustó siempre en un principio ese principio de la metafísica que decía, no nos creas nada, pruébalo, pruébalo, no creas ciegamente en nosotros. Mi propio maestro hoy día todavía me lo dice, Lunara, no quiero que creas nada hasta que no lo hayas confirmado. Muy Y bien. quiero que lo confirmes por ti.
porque precisamente nosotros, el propósito inicial del Puente de la Libertad cuando se fundó fue precisamente ayudar a las personas a que lograran esa conexión directa con ellos, para que precisamente no tuviesen que creer en Lunara ni en nadie que les venga a decir nada, porque lamentablemente, así como hay gente bien intencionada, y espero que al menos en eso sí me crean, que tengo buena intención, también hay personas que han visto a lo largo de la historia la fe como un buen negocio, más que como una manera de ayudar a alguien. Y se han terminado aprovechando de la fe de las personas, a tal grado que hoy día mi señor tiene que trabajar con corrientes de vida que han sido defraudadas por esos seres y que hoy es muy difícil devolverles la fe. Es muy difícil. Entonces, queremos que la gente establezca ese contacto directo, que Oscar pueda hablar directamente con el maestro que quiera, que Pedro pueda hablar directamente con el maestro, para que no me tengan que creer a mí ni creerle a más nadie. Y ustedes, por supuesto, como les dije, sí, la realidad puede decir, el mundo externo puede decir lo que quiera, pero es que yo estoy comprobando por mí esta realidad. Muy Entonces, bien. ¿cómo me dices que lo que estoy viendo no es lo que estoy viendo? ¿Cómo me dices que en esta circunstancia que estuve a punto de morir, estoy equivocado? Totalmente de Entonces, acuerdo. Una cosa, no has hay... hablado de la palabra metafísica, para la gente que no la conozca. No estamos hablando de la metafísica de Aristóteles, ¿vale? Estamos hablando de la metafísica de Connie Méndez, que es donde desembocan. Vamos a ir anclando, si os parece, históricamente todo esto para que la gente se haga una composición del lugar. A ver, la metafísica es el sitio donde desembocan. Oye, estoy hablando yo por ti, Lunar, a lo mejor prefieres decirlo tú. Claro, es que vengo ya, ya vengo yo aquí a decir de dónde viene la metafísica. No, a ver, dilo tú si quieres. Yo no quiero que Física. esto sea una entrevista, quiero que esto sea un diálogo. ¿Qué es exactamente la metafísica? La metafísica es el punto de convergencia entre todas estas líneas de pensamiento que manejamos en el mundo de la forma. Por ejemplo, el punto de Pedro, que es muy importante, que es la unión de lo que viene siendo la religión con la ciencia, con la filosofía. Entender que no son cosas contrarias, sino que son cosas complementarias. Nosotros aquí en el mundo de la forma vemos lo que es la ciencia y lo que es la religión como dos cosas opuestas y dos cosas que están completamente peleadas y divorciadas además. Divorcio irreconciliable además. Entonces, no es realmente así. Realmente la ciencia es el padre de la creación y la religión, la espiritualidad, es la madre de la creación. Son el padre y la madre, no están divorciados. Son opuestos, sí, pero son opuestos complementarios, así como un hombre y una mujer se necesitan para dar a luz a otro individuo. Sí, suena bonito. Digo que suena bonito porque las sensaciones que tengo cuando leo un libro de química o de matemáticas son muy diferentes a las que tengo cuando leo los discursos de los maestros ascendidos que Geraldine Inocente descargó en los diarios del Puente de la Libertad. Sí, me gusta eso. Y en Rudolf Steiner, pues tú lo dirás, Pedro, también, ¿no? Él habla de la ciencia espiritual. No sé qué es para ti, pero por lo menos tal como está la ciencia hoy en día y tal como funcionan los científicos hoy en día a nivel tripartito, como dirían los antropósofos, ¿no? A nivel de pensamiento, de sentimiento, ¿no? Y de voluntad. Y pues me parecen mundos que sí, estaría genial que no estuvieran divorciados, que se mirasen a los ojos y que incluso se acariciasen. Pero es que, sinceramente, veo muy lejano ese momento. No sé qué opinas tú, Pedro. ¿O qué es para ti la ciencia espiritual? Uy, qué preguntas. Sí, yo también lo veo lejano y cada vez en un plano más alejado, pero porque es como que en la antroposofía se habla de la corriente del materialismo, por un lado, más ligada a Ariman, a las fuerzas arimánicas, y por otro lado las fuerzas idealistas, pero espiritualistas, llevados al otro polo, que están ligados más a lo luciférico. Yo lo que veo es que vivimos en un mundo en donde, por un lado, está cada vez más materialista, en el sentido de, por ejemplo, en este auge de las ciencias más
yo diría que positivistas, pero por ejemplo, las neurociencias, que tienen una fuerte impronta también positivista en muchos puntos, eh, las ciencias cognitivas, bueno, cada ciencia como que tiene de alguna manera, o cada disciplina científica va llevando su ciencia o su disciplina hacia un polo. Pero a su vez, también reconozco que hay intentos genuinos dentro de las distintas ciencias o disciplinas, por ejemplo, de la física, de la, bueno, de todas, la biología, la física, también la teoría de la complejidad. Bueno, hay como otros intentos de también unificar, de volver a esa unión entre la religión y la ciencia, por ejemplo. Ya, ya. Pero bueno, De todas sí. maneras, entre los criterios de la verdad, verdad como correspondencia, verdad como coherencia, etcétera, etcétera, hay un criterio que creo que es compartido por la ciencia y por la metafísica. Es la verdad como éxito. Es decir, si algo caracteriza a la metafísica tal como nos ha llegado a día de hoy, a través de Connie Méndez, que para quien no lo sepa es una mezcla entre el mentalismo del nuevo pensamiento a través de Emmett Fox y el puente a la libertad, y, bueno, y la actividad Yo Soy, hablaremos luego de todo esto. Pero eso, en el fondo la gente sigue la metafísica, eso no lo dirás tú ahora, Lunara, porque funciona. Es decir, porque cuando tú haces un decreto, pues precipitas al final una serie de circunstancias que las necesitabas a nivel monetario, a nivel emocional, a nivel de lo que sea, y cómo funciona, pues la gente sigue la metafísica. Es decir, la gente no sigue la metafísica por una cuestión de romanticismo, como a lo mejor hacemos tú y yo, Pedro, con la antroposofía. La gente sigue la metafísica tal y como a mí me ha llegado en España, por una cuestión de éxito, es decir, de que funciona. Bueno, lo que pasa es que la metafísica aborda el principio de todo, que es la causa y el efecto. Existe para todo efecto, existe una causa. El asunto es que una cosa es verlo en el mundo material y otra cosa es verlo a niveles más profundos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos a Pedro que por lo que estuve escuchando, pues él ha estudiado lo que es la parte de la música y de la influencia que tiene, me imagino que en el cuerpo físico, en el estado de ánimo, en el estado mental. Ahí estamos viendo causa y efecto que aunque no se vea, digamos, de manera física, pero ahí estamos experimentando con causa y efecto. Entonces se trata de llevar el mismo principio a todos los estratos del ser, no solamente al físico. Está el físico, claro, porque es el que más se ve y por supuesto, como les dije hace un momento, necesitamos comprobar. Si yo no lo compruebo primero con mi experiencia, ¿cómo sé que esto funciona? Entonces, la manera más fácil de comprobarlo es a nivel físico. Ya luego viene a nivel emocional, ya luego viene a nivel mental, que son unos niveles un poquito más abstractos. Pero esa ley de causa y efecto se lleva exactamente a todos los planos del individuo. Y Pedro también dijo otra cosa que es muy cierta y es acerca de que tenemos ahorita muchísima polarización. Sí, esta cuestión de que cada quien quiere seguir una línea de pensamiento distinta y si yo me dedico a la ciencia, entonces la religión no, o si yo me dedico a la religión, entonces la ciencia no, porque quieren buscar una verdad única que comprenda una sola de estas ramificaciones, digamos. Pero aquí yo le pido a las personas gentilmente que piensen en sí mismas. ¿Acaso tú eres una sola cosa? Tú eres solamente, ok, eres una mujer, eres solamente mujer, no eres más nada. No eres madre, no eres amiga, no eres profesional, no eres un ser humano, no eres hija de alguien, no eres pareja de alguien. No hay diferentes puntos de vista de dónde verte. Solamente te podemos ver como un individuo femenino. Tienes ideas, claro, tienes cosas que mentalmente, pero también tienes emociones. Entonces, nosotros no somos una sola cosa, somos muchas cosas. Por eso es que en la búsqueda de la unión de todas esas partes, de todas esas diferentes ramificaciones de la verdad, por decirlo así, sí tienen un punto de cohesión. Pero como mi Señor me lo está indicando precisamente en este momento que tengo que comunicárselos, esa exploración hay que permitirla. Porque si tú no la exploras, ¿cómo tú sabes que es por ahí o que no es por ahí?
Si tú mismo no lo experimentas, ¿cómo sabes esto me sirve o esto no me sirve? Por eso es que eso es fantástico, esa exploración. Ahora, la exploración, como dije hace un momento, no es cuestión de ser fanático, es cuestión de observar, de aprender y de probar. Y ahí yo decido, ok, esto sí me parece, esto me funciona, no, esto otro no me funciona. Y por supuesto, no querer dirigir tampoco el proceso de los demás, porque eso es un factor fundamental. Una de las, y yo sé que lo que voy a decir va a sonar muy controversial, pero es que me está presionando. Una de las mayores mentiras del mundo de la tercera dimensión es la búsqueda de la igualdad. Es una de las mayores mentiras que hay porque no existen dos individuos iguales. No existen. Cuando tú buscas igualdad entre dos seres, lo que consigues es división y lo que viene siendo sobreponer una cosa a otra. Es decir, disculpen, que es que me está No, dictando tranquilo. ya. Disculpen un momento. Sí. Me está dando el ejemplo de lo que pasa con estos grupos que buscan igualdad, el feminismo, por ejemplo. Sí. Dicen que buscan igualdad. Y sí, por supuesto que consiguieron muchos derechos que las mujeres necesitábamos en nuestro momento. Era una búsqueda más bien de equidad, más que de igualdad. Equidad quiere decir no somos simétricos, pero el trato es el mismo. Pero la búsqueda de la igualdad actualmente, de un movimiento como ese, lo que ha generado es esa división y esa supremacía, que no es lo mismo que una mujer golpea a un hombre que un hombre golpea a una mujer. Ya se trata de sobreponer a uno por encima del otro. Eso es lo que pasa cuando nosotros buscamos igualdad y pasa en todos los grupos. Pasa en los grupos religiosos, pasa en los grupos étnicos, pasa en los grupos políticos. Sí. En todos los grupos pasa lo mismo. Entonces, esa búsqueda de igualdad no nos es conveniente. Lo que va a hacer es sembrar más división. Lo que tenemos que hacer es respetar ese proceso que cada uno de nosotros lleva, ese proceso de autoexploración, sí, de ver lo que es la ciencia y la filosofía y la religión. Yo conozco una persona que la conozco desde hace 10 años y se ha cambiado de religión como 4 veces. No soy yo, ¿eh? No eres tú, no. Yo me he cambiado más veces de religión. Pero ese es el proceso de autoexploración. Y ese proceso hay que permitirlo, inclusive en las mismas ciencias. Mi señora afirma que la medicina hay que permitir que siga avanzando para que se den cuenta de que la curación es mucho más profunda que lo que le pasa al cuerpo. Pero ¿cómo se van a dar cuenta de eso si no les permitimos avanzar? Ya. Yo creo que Rudolf Steiner, Pedro, firmaría lo que está diciendo Lunara, porque en la antroposofía el yo de cada uno, no el yo soy. Rudolf Steiner hace mucho más hincapié en el yo, en una especie de yo mental, pero creo que coincide con Lunara en el sentido de que cada yo es diferente y Sí, libre, sí. más que igual. Claro, de hecho, por algunas lecturas que estuve haciendo acerca del tema este, justo del feminismo, en relación a las miradas más espirituales del feminismo y dentro de las espiritualidades, las corrientes más de los movimientos indigenistas, pueblos indigenistas, indígenas, se confrontan mucho con el tema del feminismo más occidental, digamos, más, las corrientes del feminismo que vienen más de Occidente y que de alguna manera están en sintonía o en correspondencia con todos los procesos coloniales también. Entonces, Vamos, que también hay ahí, varios feminismos, no solo el feminismo claro, occidental, sino también el feminismo indigenista, que por lo que veo, eh, yo no lo conozco el feminismo indigenista, pero por lo que veo va más en sintonía, por lo que dices, ¿no? Con lo que Lunar está explicando, ¿verdad? y también hay un feminismo también del Islam, que Ese lo hay conozco un poquito mejor. sí, que tiene una postura, Prefiero no opinar, porque en sí, España, bueno, ese feminismo del Islam, a ver, es otro, no quiero meterme en este tema, pero bueno, no me quiero prefiero no meterme en este tema. Eh, bueno, me meteré en este tema, vale.
No, es decir, es un feminismo del Islam que en muchos casos está usando el velo como símbolo feminista y bueno, pues yo personalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que... Que te saque del apuro, Oscar. Yo dije feminismo por dar un ejemplo, pero lo que quiero decir es que esa búsqueda de simetría, de que todos tenemos que ser iguales, es dañina. A la que quería referirme, yo no estoy hablando de ningún feminismo en concreto, estoy hablando de los grupos que siempre se dedican, o las personas a nivel individual, para no meternos en cuestiones de grupo. Sí, Algo que nosotros hacemos buscando esa igualdad es criticar a los que no hacen lo mismo que hago yo, o los que no se visten igual que yo, o a los que no piensan igual que yo, o a los que no viven igual que yo. Eso también es una búsqueda de igualdad y de ahí es donde surge el ataque hacia el que no es igual a mí. ujú, Y como un ser es igual a otro, siempre vamos a conseguir una razón para sembrar una división. muy bien. Oye, La sac aprovecho, estaba ahora aquí buscando, aprovecho ya que salió el tema del Islam para recomendar un libro de Kahina Bahlul, que es la primera mujer imán de Francia, que aparece sin velo, por cierto, y de hecho está en contra de que las feministas o algunas feministas musulmanas quieran abogar porque el velo es un símbolo de la libertad de la mujer. Y este libro se llama Mi Islam, mi libertad. Y bueno, yo se lo recomiendo a la gente que quiera ver lo que yo considero que es un feminismo islámico de verdad, que es el de esta mujer o el de Fátima Mernissi, que por cierto es una autora que ganó el premio Príncipe de Asturias en España y que tiene unos libros buenísimos. Pero bueno, volviendo al tema de la diferencia, quiero hacer una pequeña cronología de las cosas, ¿vale? Cuando muere, por cierto, es curioso también que en el tema de la espiritualidad las mujeres hayan sido quienes hayan marcado el rumbo. Elena Blavatsky, luego Anne Besant. Pero bueno, cuando se muere Blavatsky, a la gente, pues a los teósofos se les queda, como decía antes Lunara, ¿no? Un montón de información. Ayer estuve repasando los escritos esotéricos de Blavatsky y precisamente los Mahatmas, si es que realmente existieron o no, hay gente que dice que era la propia Blavatsky, otros que era la proyección de Blavatsky y otros que realmente existían, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Los Mahatmas le decían a Blavatsky que a nivel de información la sociedad teosófica había triunfado, había hecho bien las cosas, pero que a nivel de fraternidad había sido un absoluto fracaso. Y decían que ninguna organización esotérica, por mucha información que tengan, por muchas verdades que tengan, si entre ellos no son capaces de crear una especie de cáliz o de copa de compañerismo y de fraternidad, ningún maestro ascendido va a ocuparse en mandar ningún tipo de bendición en semejantes condiciones. Bueno, pues con lo cual, Pedro afirma porque conoce ese tema. Si quieres decir algo antes de que yo pase a lo siguiente. No, no, bueno, me reía por las confrontaciones que hay muchas veces bueno, en la antroposofía o en distintos movimientos, ¿no? Que también hay se aboga mucho por la fraternidad, pero está lejos de llegarse a esa fraternidad. Sí, y sí, hay una ambición por la información que yo la conozco porque la he visto fuera y la he visto dentro de mí. ¿Vale? También he visto yo ese deseo voraz de acumular información para poder llegar a la gran verdad, ¿vale? Pero eso que... Y tengo la sensación de que eso acaba anulando cualquier tipo de vínculo emocional entre la gente, ¿no? Y al final acaba anulando la propia dimensión espiritual de esa información. De hecho, bueno, aprovecho esto para decir una cosa. Son tantas cosas y tenemos tan poco tiempo, pero bueno, esto va a ser una especie de salto en el vacío, pero en la filosofía medieval hay tres posturas. Le llaman el problema de los universales. Y dicen que el problema de los universales dice que hay tres tipos de personas en el mundo, ¿no? Unos son los realistas en los que estaría Lunar a Leclerc. Los realistas piensan que detrás de cada palabra, de cualquier palabra, la palabra amor, la palabra victoria, la palabra belleza, se encuentra un ser espiritual. Ese ser espiritual es el que provee de significado a las palabras. Sin ese ser espiritual las palabras no serían nada. Esos son los realistas. Luego están los conceptualistas.
Los conceptualistas, donde podríamos meter a Rudolf Steiner o a Krishnamurti, pues piensan que, bueno, sí, quizás haya algo detrás, pero eso que hay detrás en el fondo es algo mental. Hay como una gran mente, ¿no? Y bueno, el maestro Hilarión, todos los maestros, pues, bueno, pues sí, están ahí, pero son en el fondo conceptos y esos conceptos al final acaban, digamos que, disolviéndose en la gran mente. Y la última postura, que es un poco en la que estamos ahora, que son los nominalistas piensan que los significados de las cosas son simplemente una convención. La gente se ha puesto de acuerdo en que ese sonido significa eso y entonces, pues ese sonido significa eso. Sinceramente, esto que estoy diciendo ahora era con lo que, con lo que quería empezar la entrevista y no sé por qué lo estoy metiendo ahora. Lo estoy metiendo ahora quizás para explicar qué es esto del cáliz. Es decir, cuando una organización esotérica, y me gustaría que Lunara también hablase de la metafísica luego, ¿no? Cuando una organización esotérica, la gente se queda solo con la información, no se da cuenta de que, ¿cómo decir? La enseñanza no pasa por la información, no pasa por la acumulación de información, sino que pasa por la emoción. La emoción es el vínculo que hay entre el significado superior y el significado inferior, por así decirlo, que es el que transmite la información. Y por eso, pues eso, cualquier sociedad, religión o lo que sea, que haya desconectado esa parte emocional, que para hablar en terminología metafísica sería la llama crística, la llama trina que está en nuestro corazón, pues cualquier organización que haya desconectado de ese corazón directamente, por mucho que hable de los Mahatmas, de los maestros ascendidos o de lo que sea, lo que está haciendo es simplemente, como dirían los nominalistas, compartiendo flatus vocis, compartiendo sonidos, pero nada más. Lunara, estoy hablando yo casi todo. Me gustaría que dijeras algo de esto, que opinaras algo acerca de esto, por favor. Bueno, lo que pasa es que nosotros, al encontrarnos en este proceso de ascensión, nosotros tenemos 4 cuerpos que están en ese proceso de ascensión. Ellos se separaron, por así decirlo, metafóricamente, porque separados al 100% no están. Separados en el sentido de que de alguna manera tomaron iniciativa propia, desarrollaron como una suerte de personalidad propia. Y esa personalidad propia que tiene cada uno de esos cuerpos, es precisamente el que, el que está como buscando esa conexión nuevamente. Lo que pasa es que, claro, las personas que buscan información así, de esa manera, simplemente por cuestiones intelectuales, lo que les está pasando es que llevan mucho tiempo viviendo desde el cuerpo mental. Todo lo han filtrado por el cuerpo mental y están desconectados de los demás. Vuelven otra vez a esa sensación de separación, de que es que la cabeza siempre es la que tiene la razón. Y esa palabra en sí misma, razón, en otro momento si quieren la vamos a discutir. Pero el punto es que al pasar toda tu vida guiándote por allí, cuando tú quieras sacar tu atención de ese cuerpo y oye, voy a tratar de utilizar los demás, no, el cuerpo emocional, voy a tratar de guiarme directamente por la llama trina. Esa personalidad que tiene tu cuerpo mental no te lo va a poner fácil. Porque es una persona, para dar un ejemplo, es una persona que toda su vida ha tomado las decisiones por ti. ¿Tú crees que te va a dejar ahora tomar decisiones así porque a ti ahora te nació tomar decisiones? Y esa es la razón por la que también incluso vemos, y yo lo veo mucho, ¿no? Por las redes sociales, no, por las redes de la enseñanza de otros grupos metafísicos, vemos canalizaciones que son verídicas, pero también vemos canalizaciones que no lo son. Porque ahí hay una mezcla entre esa energía del ser que está tratando de hablar contigo y la de tu cuerpo mental que se está metiendo, porque aquí el que mando soy yo. Entonces, esa búsqueda muchas veces de excedernos de información, de saturarnos de información, ese exceso de información es el alimento de ese cuerpo mental. Esa es su manera de nutrirse. El cuerpo emocional se nutre de las emociones, sean buenas o sean malas. Estas personas que vemos que a todo reaccionan como mucho drama, es
que ese es su alimento, ese es el alimento de ese cuerpo. Y las personas que viven del placer físico, todos los placeres físicos en general, son personas que se han guiado más por las sensaciones a nivel físico. Entonces, claro, la unión de estos tres es lo que hace posible que la persona ahora pueda continuar avanzando desde el ser crístico. Ahora, la información que nosotros tenemos a nivel teórico no es que debamos descartarla. El asunto es que si yo entiendo que todo es una cuestión de causa y efecto, entonces yo entiendo, ok, aquí tengo una información, pero si no la pongo en causa, no la pongo en acción, ¿cómo yo espero ver un efecto? Claro que me puedo saber todos los nombres de los seres ascendidos y de los ángeles. Todo eso está muy bien y de hecho se repite mucho la misma información en todas partes. Que, de hecho, Pedro, yo no sé si tú lo sabes, pero Oscar y yo nos conocimos por un comentario de esa naturaleza que él me dejó en el canal, como preguntándome si estoy diciendo más de lo mismo. Y yo lo entiendo, de hecho, en ningún momento me ofendió porque precisamente yo también vengo de ese necesitar seguir avanzando y encontrarme siempre con el mismo bla, bla, bla. Y no saber en qué dirección ir. Por eso es que yo, Oscar, nunca me molesté con él. Yo entiendo eso. Y entiendo esa necesidad de corroboración, pero primero, no te satures, si hay algún estudiante de metafísica o le interesa, no te satures de información. Primero, no te satures de información porque eso es alimentar a la cabeza, alimentar al cuerpo mental. No te satures de información. ¿Ok? Saberte todos los nombres de los seres ascendidos no te va a ayudar. Y segundo, pon en práctica. Pon en práctica. ¿No sabes por dónde empezar? Bueno, les había comentado antes de que comenzara el video de que precisamente para allá es para donde vamos en el canal. Como el proceso de cada uno es individual, lamentablemente no puedo decirte por dónde tienes que empezar, pero sí puedo ayudarte a entender en qué momento te encuentras, en qué punto de tu proceso te encuentras para que tú decidas, es por aquí por donde puedo avanzar. Por supuesto, como dijimos hace un momento, nuestro objetivo principal en el canal es ayudar a la persona a que pueda establecer esa comunicación directa con los seres ascendidos. Ellos te pueden ayudar mucho mejor que yo, mucho mejor que cualquier otra persona. Miren, mi vida hoy, no voy a decir que es perfecta, pero mi vida hoy es otra. Es completamente otra. Y sí tengo con quién consultar y sí no tengo que fiarme de la buena voluntad de otra persona que no sé si la tiene o no la tiene. Hay toda esa neblina de información se me ha quitado. De hecho, le había comunicado a Oscar en una ocasión que yo había procurado no saturarme de información precisamente de cosas que sé que no las necesito en este momento. Si ustedes en este momento tienen un problema puntual, ustedes no necesitan ponerse a investigar ni a Geraldine Inocente ni a más nadie. Olvídense de eso por un momento. No digo que no sea importante, pero no te llenes de cosas que en este momento no necesitas. En este momento yo necesito saber cómo hacer esto. Ok, céntrate en aprender a hacer esto. Bueno, yo voy a decir para mí lo esencial. A ver, sí, Geraldine Inocente está por esos libritos que veis aquí arriba. Son los diarios del Puente a la Libertad. Y la verdad, pues sí, me he saturado un poquito en estos meses porque me gusta cuando me meto cuando me meto en algo nuevo, me gusta empaparme de información, pero para luego olvidarme de ella. Pero sí, es como una especie de válvula de seguridad. Pero en mi caso, si tuviera que decirle a alguien, o a Pedro, porque alguien es volver a lo abstracto, ¿no? A Pedro, ¿por dónde empezar? Pues yo le diría una frase muy típica, ¿por dónde? Es decir, yo lo que te diría es, enfoca tu atención en tu corazón. Ni siquiera a nivel emocional, sino en lo que es el lugar físico donde está tu corazón. Si tuviera que decirte un comienzo sería ese. No sé qué le dirías tú, Lunara. Bueno, no te lo voy a decir yo, mi señor. Dime en qué es en lo que más falles. Por ahí hay que empezar. Yo que te diga dónde fallo más. ¿Sí? ¿Dónde falles más?
Te voy a dar un ejemplo, Pedro, que creo que no me entendiste la pregunta para ver si te puedo ayudar. Algo en lo que yo he fallado toda mi vida, perdonar. Siempre. He sido muy rencorosa. Toda mi vida. Hombre, como Toda mi yo. vida. Ahí estamos. Ahí es en donde hay que empezar. ¿En dónde empezarías tú, Pedro? Y yo empezaría un poco, soy a veces un poco competitivo, quizás en el egoísmo, Egoísmo. en algunas cosas. Disculpa, Pedro, no te escuché lo último que dijiste. ¿Podrías repetir? Me siento por momentos egoísta en algunas cosas. No en todo, pero en algunas cosas soy egoísta. Ok. Y compito, no sé, como que tengo una tendencia a la competición, a competir. Eso quiere decir, Pedro, que donde más tienes que trabajar es primero en el amor propio, porque, como dijimos hace un momento, no existen dos seres iguales. Tú no Mm. eres igual a nadie y nadie es igual a ti. No hay razón para competir, porque si todos somos diferentes, jamás podemos competir el uno con el otro. Segundo, Dios no es, Dios no vino un día, se pasó la mano así por el cabello, se sacó un cabello y dijo, ahora lo voy a llamar Pedro y lo voy a tirar aquí al mundo a ver qué hace. No, tú fuiste creado con un propósito, Pedro, con un lugar en el mundo que es para ti. Y como eso es así, nadie lo puede ocupar sino tú. Tú te estás preparando en este momento, en este camino que llevas en el mundo de la forma, te estás preparando para ocupar ese cargo. Nadie lo va a ocupar más que tú. Entonces, no hay prisa, no hay competencia. Y lo de ser egoísta es el mismo reflejo de falta de amor en ti, lo reflejas en los demás. Las personas, y esto te lo digo de manera totalmente respetuosa, no estoy diciendo que tú seas una mala persona por eso. Creo que egoísmo, envidia, todos hemos padecido un poquito de eso. Me identifico, yo también he padecido un poquito de eso. Pero es la misma falta de amor hacia uno lo que hace que nosotros no podamos amar a los demás. Porque Mm. precisamente me siento de alguna manera inferior porque veo que esta persona está avanzando, porque veo que esta persona esto le sale mejor que a mí, porque es que veo que esta persona tiene más recursos que yo, o veo que esta persona recibe más aplausos que yo, ¿sí? Entonces, yo te entiendo, no estoy queriendo decirte que estás mal, no estás mal para nada. También confianza me falta a veces, confianza en mí mismo. Ah, ya somos dos, ya somos dos. De hecho, te voy a decir otro chiste, se lo voy a contar a los dos aquí en secreto. Cuando se presentó la ocasión de hacer este canal, ustedes no saben cómo di vueltas para empezarlo. En verdad, o sea, yo sabía que este servicio que estoy haciendo había que hacerlo, alguien tenía que hacerlo, pero no quería ser yo la que lo hiciera. ¿Ok? Porque me faltaba eso y de hecho me pasó sobre todo en los primeros videos que, que yo tenía que decirle a mi señor, por favor, vamos a escribir rajatabla lo que usted quiere transmitir, porque no me atrevo a decirlo con mis palabras, no quiero equivocarme, no quiero terminar diciendo algo y que la gente piense que está en la boca de usted, ¿me entiende? Y prefiero sinceramente que la mitad de la humanidad se moleste conmigo y me critiquen que faltarle respeto a usted. Entonces, por favor, díctame palabra por palabra. Yo te entiendo, Pedro, la inseguridad es una cosa con la que yo también estoy trabajando mucho. Pero es ahí donde tienes que comenzar. Ese es tu camino, lo que más fallas. Ahí es donde tienes que empezar. Sí, todo lo que dije al principio también de esta conversación acerca eh, de esto de no poder, eh, como si se me presentase uno de estos maestros, no poder como tampoco del todo creer, también tiene que ver también siento yo, ¿no? Que tiene que ver también con mi confianza, una confianza genuina en mí, como profunda, en mi interior también. Una cosilla, perdona.
Claro. Ahora voy a retomar yo para la historia, porque bueno, en la actividad Yo Soy, y esto tiene que ver con lo de la confianza, ¿eh? Voy a partir de la confianza de Pedro a lo que es la magnetización. Ese es el salto que voy a dar para que un poco puedas entender lo que es la confianza. Por lo menos tal como empezó todo esto que acabó en la metafísica de Coniméndez. Bueno, cuando Blavatsky se murió, sabes que vinieron Anne Besant y Les Beater, que bueno, empezaron a ver a los maestros. Educaron a Krishnamurti al final pues decidió irse de la teosofía y bueno, y decir que era todo, los maestros eran simplemente una creación mental, ¿no? Curiosamente, como dicen los tibetanos. Es decir, también digo una cosa, aquí le damos aquí parece que hay tradiciones de primera, de segunda y de tercera. Y cuando en el fondo, pues bueno, si alguien duda de lo que está diciendo Lunara, pues debería de dudar también de lo que está diciendo Kalu Rinpoche o el Dalai Lama. Porque en el fondo todos están haciendo lo mismo, o todos estamos haciendo lo mismo. Es decir, todos estamos tratando de manera mental o de manera emocional o de otra manera con seres que nadie ve. Bueno, pues eso, se empieza a imponer esa necesidad de que esa información de Blavatsky pues sea comunicada directamente o dirigida directamente a través de seres ascendidos, ¿no? Y entonces, pues, un señor que se llama William Q, se escribe Judge, me imagino que se pronunciará en inglés, ¿no? Que era el encargado de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, la persona en la que más confiaba Blavatsky, bueno, pues se cabrea con Anne Besant y con Les Beater, y bueno, empieza a escribir con un seudónimo que se llama David Lloyd. ¿Y por qué digo David Lloyd? Porque mucha gente de la actividad Yo Soy, de la que vamos a hablar ahora, escucha hablar de David Lloyd. De hecho, hay un libro que se llama Discursos del Maestro Ascendido David Lloyd, o algo así. Y bueno, David Lloyd es el seudónimo con el que firmaba los artículos William Q. Judge. Bueno, pues Guy Ballard, que luego se llamará Godfrey Ray King, me estoy horrorizando con mi pronunciación del inglés. Madre de Dios, qué mal pronuncio en inglés. Godfrey, suena a gofre, ¿no? A estas cosas de chocolate que te comes. Godfrey Ray King. Madre de Dios. Bueno, pues eso. Godfrey Ray, bueno, Guy Ballard, su mujer Elena Ballard, estaba metida en la Sociedad Teosófica de Estados Unidos, seguía un poco la corriente de Guy Ballard, de William Judge, madre de Dios, qué mal estoy pronunciando. Bueno, David Lloyd. Tendría que contar muchas cosas de David Lloyd, de esta persona en la que confiaba tanto Blavatsky, pero a diferencia de toda la gente con la que contactaron los Mahatmas en la época de la teosofía, con William Q. Judge, se comunicaron a través del Nirmanakaya. ¿Qué es el Nirmanakaya? Bueno, en la tradición budista hay tres cuerpos, le llaman el Trikaya, ¿no? Y no voy a contar la historia de estos tres cuerpos, pero bueno, uno de esos cuerpos es el Nirmanakaya, es un cuerpo que ha sido capaz de, para hablar en terminología antroposófica, de liberarse de las ataduras de este mundo, es decir, de ascender, luego nos dirá Lunara lo que es para ella ascender, liberándose además de su karma. Y bueno, en el caso de William Q. Juste, todo esto que estoy diciendo, cualquier persona que busque por internet puede ver en los libros de la teosofía, vamos, sin mucha dificultad todo esto comprobarlo, ¿no? Pues en el caso de William Q. Juste, parece que los maestros, a diferencia de los demás, lo educaron desde el Nirmanakaya. Es decir, tenemos ya una persona dentro de la teosofía que fue, como en el caso de Lunara, contactada con un ser ascendido desde un plano que no era un plano material. Me imagino, esto ya es un poco filosofía ficción o esoterismo ficción, pero bueno, dado que estaba en la Sociedad Teosófica estadounidense, era alguien muy importante porque la dirigía, pues Guy Ballard y Edna Ballard, pues no sé, lo escucharían y bueno, en honor a él hicieron los discursos del amado David Lloyd. Y bueno, y de él me imagino que cogieron también el concepto de ascensión y de comunicación con los maestros ascendidos. Para colmo, en ese momento empezaba a emerger en Estados Unidos lo que es el nuevo pensamiento. No voy a contar aquí la historia del nuevo pensamiento, pero bueno, nace en Emerson, un filósofo, y bueno, pues bueno, mucha gente, a mí me encanta Neville Goddard, empiezan a hablar de utilizar los principios de la filosofía y de la religión, pero para crear resultados concretos en la vida de todos los días de la gente.
¿sabes? Es decir, de poco sirve hablar del arcángel Miguel si cada vez que entro en una reunión, pues acabo siendo contagiado del mal humor de toda la gente que está en ella, ¿no? Es decir, algo está fallando si mi evolución espiritual no va pareja a mi evolución material. De ahí nace el nuevo pensamiento, que es una manera de hacer mucho más práctica lo que es el esoterismo. Y entonces Guy Ballard, que luego se llamará Godfrey Ray King y que creará la actividad Yo Soy, acaba siendo el vínculo donde conecta la teosofía y el nuevo pensamiento a través de los maestros ascendidos. Y ahora llego a lo de la confianza de la que tú hablabas, Pedro. Claro, este hombre, no voy a contar la historia porque me llevaría un programa, ¿vale? Tiene cosas buenas y cosas malas. Este hombre empieza a congregar multitudes de personas donde se genera un magnetismo a través de una especie de teatralidad. Él es muy teatral en la representación de las cosas, ¿no? Y ese magnetismo hace que se produzcan curaciones espontáneas, que la gente, lo que se llama la famosa precipitación. Es decir, tú necesitas una cosa, te magnetizas con la confianza en que vas a conseguir esa cosa, porque estás viendo que muchas personas están sintiendo esa confianza y entonces pues esa cosa se precipita, es decir, sucede en tu vida. Lunara, no te digo nada, di algo, por favor. Decir algo acerca de eso. Bueno, saben que antiguamente, y esto lo deben de saber ustedes que han estudiado tanto la historia, antiguamente los ritos de iniciación de las escuelas esotéricas, de las escuelas de los templos, de los monjes, de todo esto, eran ritos pues bastante fuertes, ¿no? En el sentido de que a veces eran muy prohibitivos o físicamente requerían cierto esfuerzo o incluso esfuerzo de la mente. Pero todos estos ritos realmente estaban dirigidos a un ser humano que era muchísimo más primitivo que el que conocemos el día de hoy. ¿De acuerdo? Eh, ¿Para qué se daban estos ritos? Estos ritos se daban no para que las personas pudieran ascender o precipitar o curar, etcétera, etcétera. Era para que las personas pudieran creer en que podían hacerlo. Porque si yo tengo, ¿verdad? Vamos a ponernos en la mentalidad de una persona de aquella época. Aquí hay un monje, un sacerdote, por ejemplo, un sacerdote de curación, para no extendernos mucho. Este es el señor de la curación aquí. Él es el que hemos visto que cura a todo el mundo. Si te duele una muela, vas con él. Si este señor a mí me dice que si yo logro pasar tantos días haciendo equilibrio en una pierna, ya yo soy apto para aprender a curar, entonces, ¿cómo le voy a llevar la contraria si este es el señor de la curación aquí? Si lo logré, quiere decir, ah, mira, si puedo hacerlo entonces. Pero eso era precisamente para que las personas adoptaran ese estado de conciencia de sí puedo hacerlo. Porque, insisto, yo no estoy preparada para contarles lo que me sucedió, pero si yo se los cuento, que lo voy a hacer en su momento, porque eso es necesario para que, no para que me crean, sino para que la gente lo tenga y decida si lo quiere probar o no. Decida si quiere intentar al menos entender lo que pasó y por supuesto experimentarlo. Si tú agarras a una persona de esa época y la pones en el contexto de, mira, el señor de la curación dijo que sí puedes porque pasaste los días en equilibrio, entonces ya la persona está en el estado de, ah, entonces sí puedo. Actualmente nadie te va a creer que tú le digas, no, porque pude pasar tantos días en equilibrio, entonces ahora puedo curar a la gente. Ahora la cosa es un poco más complicada. Llegar a la persona a ese convencimiento de poder hacerlo. Y ese siempre es el primer paso para cualquier cosa, pensar que lo puedes hacer. Hay un chiste, por cierto, español, que dice, esto es como España cuando va para el Mundial, pensamos que vamos a perder y perdemos. Oye, ¿por qué sería? Oye, si sales de tu casa diciendo que vas a perder, dime tú, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ese primer paso de poner a la persona en el estado mental de sí puedo, como dijimos en su momento, la mente está acostumbrada a dirigirte, no a que tú la dirijas a ella.
ella se va a resistir, siempre va a haber resistencia. Lograr ese primer paso, les puedo decir que es uno de los más difíciles. No te digo yo el control de las emociones, no todo el mundo controla las emociones. Entonces, cuando tú reunías ese grupo de personas, que es el ejemplo que nos estaba dando Oscar, y para empezar, sí, había muchas personas que, digamos, ya habían visto cosas, ya tenían, digamos, un poco más de fe en lo que estaban haciendo. Ocurría algo que nosotros en psicología conocemos como contagio emocional o como empatía, como lo quieran llamar. Y al encontrarme en un sitio donde está el pocotón de gente allí gritando porque lo van a hacer, porque pueden, miren, si alguno de ustedes lo mismo ha estado en un estadio de fútbol, hasta el que no es fanático se pone a pegar gritos, eso también pasa. Ese contagio de esa emoción era lo que hacía que la persona pudiera hacerlo. Las personas que tenían fe en Jesús, muchas veces no llegaron nunca a saberlo, pero realmente ellas hicieron mucho en esa curación, en la curación que Él les dio. Lo que pasa es que depositaban tanto su fe en que era Él el que lo podía hacer y que es Él el que me está tratando, y sí, yo lo vi que Él pudo hacer tal cosa. Esa convicción era la que hacía posible la curación. La mayor parte de las cosas, palabras de mi Señor, no tenemos que hacerlas, tenemos que permitirlas. Permitir ese paso de la conciencia de no puedo a sí puedo. Permitir ese paso de la conciencia de me van a engañar, me van a hacer daño otra vez, como pasa con las relaciones, a esta persona no es la anterior. Y dijimos que no hay dos seres idénticos, ¿verdad? Puede pasar, puede no pasar, pero yo me voy a arriesgar. Lo que les acabo de decir, no tienen que creerme, tienen que intentarlo. Inténtenlo, simplemente inténtenlo. No con el prejuicio de que no, esto es imposible. No, quítense un momento el prejuicio. Voy a intentarlo. Punto. Como quien se mete a la cocina a cocinar algo completamente nuevo. Vamos a ver si sale o no sale. Me salió más o menos. Bueno, mañana lo vuelvo a intentar. Pero era cuestión de adquirir ese estado de conciencia. De conciencia me refiero tanto a nivel mental como a nivel emocional. Porque ese es otro punto también muy clave de la metafísica. Bueno, si gustan estudiar más a profundidad la metafísica. La mente te da el esquema. La emoción la nutre. Por eso tenemos el ejemplo de hace un momento de la ciencia y de la religión. La ciencia es el estado mental. La religión, la espiritualidad es el estado emocional. Por eso se necesitan. El hombre tiene esta naturaleza de ser un poco más pragmático, de ser un poco más de pensamiento racional, y la mujer tiene la tendencia a ser un poco más del tipo emocional, a ser más del tipo empática, a ser más del tipo conciliador, porque hace un momento tú hiciste referencia a que la mayoría de las mujeres, de las personas que han transmitido la enseñanza han sido mujeres, porque siempre se ha buscado esa integración de la que habló Pedro. Y por cierto, Pedro, disculpa que te contraríe. La verdad es que esa integración sí le falta, pero no está tan lejos como tú crees. Realmente sí ha avanzado mucho, porque el simple hecho de que nosotros estemos aquí hablando acerca de este tema sin matarnos, ¿ok? Ya eso es un gran avance por parte de la humanidad. El hecho de que ya estas cosas se pueden hablar abiertamente y no vamos a ir a quemarle la casa a Pedro, ni a Oscar, ni a Lunara, porque dijimos que no nos pareció, ya eso es un principio de esa unión. Incluso el simple entendimiento de que ya en las familias, no es como era antes, ¿no? De las familias de no, todo el mundo se tiene que casar. Todo el mundo se tiene, ahora no, tú te puedes meter a vivir tranquilamente con tu pareja, nadie en tu familia te va a molestar por eso. O a lo mejor no te dio por casarte, no te dio la gana. Y no va a haber ningún problema por eso. Ya hay una mayor integración en la gente. ¿Hay que avanzar más? Sí. Pero no podemos vivir viendo el vaso todo el tiempo medio vacío. El vaso está mucho más lleno de lo que creemos, porque si volteamos a ver hacia el pasado y volvemos a entender lo que es la ley de la causa y el efecto, si la causa es mala, el efecto es malo. Si todo lo que hemos pasado hubiera sido completamente malo, el futuro hoy sería otro.
El mundo sería mucho más caótico de lo que ya es. ¿Cuántos seres humanos hoy conocemos, como era el caso de la época de Jesús, por ejemplo? ¿Cuántos seres humanos conocemos hoy que son capaces de quitarle la vida a otro? Y eso es algo que en esa época se veía a cada rato. Sí. Porque me viste feo, porque traías la comida y yo te la quise quitar, porque quería a tu esposa, lo que sea. Ujú. Ya eso no pasa así. Esto que estamos haciendo de hablar desde 3 puntos distintos del mundo, eso es un gran progreso. En aquel entonces Sí, tú es tenías cierto. un hermano, se te casaba y no lo volvías a ver. Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, Entonces, a mí me cuentas hace 3 años que yo iba a tener esta conversación contigo acerca de los maestros ascendidos. Yo tenía dos líneas rojas. Una eran los mormones y otra eran los maestros ascendidos. Para mí era lo peor, ¿sabes? Y te digo que estás loca. Y sin embargo, pues esto va a sonar un poco raro, pero yo pienso que la única posibilidad, este es el año 2024, y muchos antropósofos celebran la refundación de la Sociedad Antroposófica en el Congreso de Navidad, pues yo pienso que la única refundación posible para la sociedad antroposófica es fundirse con esto que nos está diciendo Lunara, no con Lunara, sino con retomar un contacto directo con los seres ascendidos que dan, iba a decir significado, bueno, sí, significado, espíritu, a todas aquellas creencias de las que hablan los antropósofos. Si no, yo creo que no va a haber ningún tipo de refundación posible. ¿Tú crees que es posible, puestos a confiar, Pedro, tú crees que es posible que se refunde la antroposofía dentro de lo que es la corriente de los maestros ascendidos? No digo de la corriente histórica, es decir, como muy bien decía Lunara, no hace falta que un antropósofo se lea todos los libros del Diario del Punto de la Libertad, aunque a mí me encanten. También te digo una cosa, ya que vas a ser profesor de niños pequeños en primaria, nunca me han gustado los cuentos que se leían en Waldorf a los niños pequeños. No, me parecen muy infantiles. Por un lado, muy infantiles en el sentido ingenuo de la palabra, y por otro lado, a veces muy planos. Eh, si yo fuera profesor de pedagogía Waldorf, pero tú no digas que lo vas a hacer, porque entonces no te van a dar el título. Pero si yo fuera profesor de pedagogía Waldorf, yo a los niños le leería algunos de los relatos que Geraldine Inocente, que para mí es una escritora impresionante, a nivel de profundidad, para mí, los tres niveles que se le pide a un ser humano, es decir, la mente, el corazón y la voluntad, aparecen en estas canalizaciones, como dice Lunara, de los maestros ascendidos. Si yo fuera profesor de Waldorf, yo leería de vez en cuando algunos de estos discursos de maestros ascendidos para que ellos degustasen, lo primero, el sabor de la palabra. El sabor de la palabra. Que por cierto, la palabra es un instrumento, es un elemento fundamental de lo que es la metafísica, de lo que es los maestros ascendidos, Lunara. sí, Sí, es perdón. No, Pedro, que te querés decir algo, sí, Pedro. En esto que decías, si es posible o si veo posible como esta fusión o integración, Sí, no sé si la palabra es la que más, para mí, más resuena en mí, sino quizás sería más integración en el sentido de que esta idea de que no son dos como movimientos iguales, sino que tienen también diferencias. Yo voy más por la palabra integración que sí, quizás es fusión. cierto, sí. Tienes razón. Eh, pero lo que a mí me pasa, me está viniendo como algunas palabras o algunas ideas, es esto hay que tener coraje para poder, siento que hay que tener coraje para poder realmente hacer esa integración y de esa apertura. Como que me parece a mí, esto igual también es medio biográfico mío, personal mío, pero yo, volviendo a esto que decía Lunara del tema de la mente y de la emoción, o de la ciencia y la religión, yo lo que veo en la antroposofía es que estamos a veces muy mentales, como mucho con el cuerpo mental, en el sentido de que es también una forma de defensa o de autodefensa, pero no menos en mí, porque si yo de repente me abro a estas otras realidades, de alguna manera estoy como reconociéndolas
y al reconocerlas estoy ampliando mi mundo. En cambio, quedándome con que son ideas, o que está ligado a lo mental, hasta a la ciencia ficción, si se quiere, es una forma también de decir, bueno, quizás sí, quizás no, y no estoy como comprometido al 100% y ahí, en esto que decíamos al principio del coraje, me parece que por lo menos a mí me falta dar como ese paso, cruzar ese umbral, a decir con todas las letras, con la profundidad, eh, esta es la realidad y esta es mi misión, estas son las misiones, este es mi propósito, pero para llegar a eso hace falta coraje, mucho Vale, coraje. vale, vale, vale. No, yo te entiendo, ¿eh? Quizás, ¿no? No sé, son ideas. No, no, sí, sí, yo te entiendo. Ahora mismo estaba pensando en una cosa, porque claro, en el caso de Lunara fue por una experiencia cercana a la muerte, o de muerte, no lo sé. Eh, en el sufismo se dice que el camino comienza cuando mueres antes de morir. Y en mi caso también no voy a explicar tampoco por qué ni por qué no, pero en mi caso también fue por una experiencia donde podemos decir de muerte emocional. De muerte emocional, la que me llevó primero a entrar en lo que es la filosofía de Neville Goddard, a quien recomiendo, pero luego, no sé por qué, tuve que entrar en esa otra, en los maestros ascendidos a través de Geraldine Inocente. Y bueno, y luego conocí a Lunara. Pero sí, probablemente haya que pasar por un estado, por un proceso, haya que pasar por un cierto tipo de muerte para poder ascender, o como mínimo empezar a tomarse en serio la posibilidad de que existan seres ascendidos. Hoy domingo de ascensión, ¿no? La Pascua de la Ascensión o de la Resurrección. Lunara, ¿qué es para ti la ascensión? Domingo de Gloria. Eh, Lo que tú Oscar, quieres, ¿eh? nosotros entiendo a lo que te refieres y sí, tienes razón en el sentido de que sí, hay como una especie de muerte antes de esa reencarnación, antes de esa resurrección, mejor dicho. Em, lo que pasa es que para eso la persona de alguna manera tiene que quedarse sin opciones. Tienes que quedarte sin opciones, bien sea a nivel mental, bien sea a nivel emocional, bien sea a nivel físico. Y porque esa es la única manera en la que puedes hacerlo y darte cuenta después de sí, de esa exploración, por eso es que esa exploración es tan necesaria. Darte cuenta de por aquí no es, pero por aquí sí. O este camino no lo he intentado. Y en última instancia, en el peor de los casos, que son casos que hemos visto, ¿no? Casos muy, muy públicos, las personas que afuera encuentran todo, el amor, la fama, el dinero, la belleza, la familia, la salud, todo, y terminan suicidándose. Porque a lo mejor no entienden exactamente qué es lo que necesitan, pero sí entienden que algo les hace falta. Hay algo que sigue faltando. Entonces, sí, se nos permite esa exploración precisamente porque nosotros necesitamos entender que lo que estamos buscando no está afuera. Pero es lo mismo que pasa con los médicos. ¿Cómo los convences de que la enfermedad ciertamente se manifiesta de manera física, pero no está arraigada en el cuerpo físico? O sea, no es el origen. Lo que pasa en el cuerpo físico es el efecto, no es la causa. Pero ¿cómo lo convenzo de eso si no los dejo primero abrir el cuerpo por todas partes y intentar todas las maneras posibles? ¿Cómo lo hago? Muchas veces, bueno, en mi país, por ejemplo, hay un dicho que dice, nadie aprende por cabeza ajena. Y por eso es que muchas veces esas informaciones de esos libros no es que no sean útiles, no es que no funcionen, pero vienen de una cabeza ajena y tal vez en ese momento no me funciona o no es lo que estoy buscando. Entonces a lo mejor para Oscar es muy significativo, a lo mejor para Pedro más o menos, pero a lo mejor para mí no significa nada. Ya, ya, ya. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella me hace mucho esta pregunta, y ella insiste, ¿no? Insiste mucho en eso.
que es la cuestión de las vidas anteriores, de la reencarnación y todo aquello. Eh, y yo le digo, pero ¿para qué necesito yo en este momento saber eso? O sea, ¿qué voy a hacer ahorita sabiendo lo que hice en mi vida anterior si todavía no arreglo la que tengo en este momento? Ya, tienes toda la razón, Lunara. De hecho, a mí una vez una persona me dijo que yo en una vida anterior fui Rudolf Steiner, pero no le di mucha importancia al tema. Ah, no, maravilloso, ¿qué hago ahora con eso? Es un truco para refundar la sociedad antroposófica, pero no creo que no me van a creer, ¿no? No sé Pedro, ¿qué puedo hacer para que crean que yo soy la reencarnación de Rudolf Steiner y así poder refundar la sociedad antroposófica y decirle a todos los antropósofos, por favor, pasen de mí, sigan a Lunara Leclerc y dejen todos mis malditos libros, todas mis malditas conferencias y por favor, dedíquense a conectar no con los mundos superiores, sino con los seres de los mundos superiores. Para la gente que no conozca a Rudolf Steiner, tiene un libro dedicado a eso, pero que se queda como la puerta siempre de lo que es el contacto directo. No te sientas cohibido, Pedro, ahora que sabes que estás hablando con Rudolf Steiner reencarnado. No tengas ningún tipo de respeto hacia mí. Paso. Ah, ¿Cómo? No, ahora no te quedes callado, por favor. no, no, digo, publicar esta entrevista es un paso hacia ese Sí, es un lugar. paso, sí, es cierto, sí. Tienes toda la razón. Pero una cosa, Lunara, ¿y tú qué plan tienes? Porque claro, hablas mucho de servicio. ¿Cuál es el servicio? Es decir, ¿cuál es tu plan? Porque en el caso del puente, una vez que la actividad Yo Soy desapareció por una serie de razones, ¿no? Un grupo de buscadores, en este caso llevados o guiados por Geraldine Inocente, pues deciden, eran muy poquitos, ¿eh? Deciden dar un paso adelante, ¿no? Por una intervención de un ser ascendido, el Vesta, que es una de las creadoras de este sistema, ¿no? Del sistema solar, Helios y Vesta, contactan con Geraldine Inocente, ¿no? Y también el Moria. Esto a mucha gente le va a sonar ciencia ficción y yo de alguna manera, una parte mía también piensa que es ciencia ficción, pero otra parte, pues le gusta creérselo, más que se lo cree, le gusta creérselo. Bueno, lo importante es que una persona que podría ser la reencarnación de Lunara Leclerc decide que esto que parece que está decadente y muerto tiene que continuar. Y se crea el Puente a la Libertad, un nombre hermoso, donde durante más o menos 9 años, no menos, 7 años, 8 años, se marca un objetivo y bueno, y un grupo de personas pues intenta desarrollar esta enseñanza, ¿no? Y se crean grupos alrededor. No sé, Lunara, ¿cuál es tu plan o vuestro plan para poder hacer que esta enseñanza de los seres ascendidos pueda volver a resurgir en el siglo XXI? Bueno, Oscar, mi plan, bueno, yo tomé este servicio, creo que es importante que aclaremos una cosita. A mí nadie me ofreció que yo hiciera este trabajo, que yo prestara este servicio. Yo me ofrecí voluntariamente. Quiero dejar eso muy claro porque no quiero que entremos en el pensamiento absurdo de que es que no, es que esto es un elegido. Yo no soy No, elegida. no, tú lo Me auto- elegiste, sí. Totalmente de acuerdo. Somos mucho más parecidos de lo que tú te crees, Lunara. Pero por eso es que nosotros tenemos que buscar, y para allá es para donde voy, esos puntos en los que nosotros podemos unificarnos. Tú le preguntaste hace un momento a Pedro que si él piensa que es posible que su línea de pensamiento se refunde de alguna manera para poder admitir a los seres ascendidos. Cariñosamente, porque no estoy queriendo despreciar las ideas de ustedes, yo creo que eso no es necesario. O sea, ¿por qué? Porque es necesario que renunciemos a nosotros simplemente para sacar otra tendencia ideológica que está tratando otra vez de hacer, de volver a hacernos a todos iguales, está buscando otra vez igualdad de dos cosas y va a sembrar otra separación. Porque ahora van a estar los que sí, los de la misma línea de filosofía de Pedro, pero los que sí creen en los seres ascendidos, y ahora van a estar los que no creen, o sea, otra línea divisoria en todo el medio. Para mí lo más provechoso sería, para mí, bueno, para mí y para mi señor, que estamos de acuerdo en eso, para mí lo más provechoso sería que cada uno de nosotros
aportar algo. Por ejemplo, Pedro puede tal vez a él se le da muy bien la comunicación. Pedro puede aportar eso. A lo mejor a Oscar se le da mucho mejor pues la palabra escrita. A lo mejor Oscar puede aportar eso. A lo mejor se me da, bueno, hasta ahora comparativamente bien la comunicación. No crean que todos los días puedo hacer esto. Estoy también en mi propio proceso y esa comunicación depende de varios factores. Pero a lo mejor en eso puedo colaborar yo. Realmente esa unificación va a llegar es cuando las personas, cada uno desde donde se encuentre, desde su punto de pensamiento, desde su punto en el mundo incluso, deje de estar pensando cómo le cambio la manera de ver el mundo a los demás y cada uno empieza a pensar qué puedo aportarle a los demás. Porque en verdad a mí no me interesa, insisto, a mí no me interesa que la gente se meta en la religión metafísica y abandone la iglesia y abandone. A mí no me interesa eso, realmente. A mí me interesa ascender y ayudar a avanzar a todos los que puedan el camino. Y creo que esa debería de ser la óptica de nosotros, encontrar, independientemente de la religión, las personas que nos encontramos en el camino, ayudarlas en lo que podamos, en lo que les podamos aportar, sin querer imponernos, ¿ok? Porque no es que yo tengo la verdad, no, no. Tú tienes un problema, bueno, aquí yo tengo una posible solución, si la quieres ver, aunque sea revisarla, a ver si te sirve. Sin esa necesidad de imponernos, sin esa necesidad de seguir buscando igualdades que, como ya dijimos, lo que siembran es más separación y más supremacía. Aquí tenemos países todavía en pleno siglo XXI que se están matando los unos a los otros por temas religiosos, que todavía quieren seguir teniendo sometido al otro género, que todavía quieren vivir en esa guerra y ya no estamos para eso. Estamos para seguir avanzando juntos, pero hace falta, y en eso sí me gustaría pedir la colaboración de quienes nos puedan escuchar. Por favor, respeten el proceso de los demás. Abandonen un poco lo que es la crítica. La crítica, y yo sé que a lo mejor va a sonar también muy polémico, pero la crítica delante de los seres ascendidos es una de las peores cosas que una persona puede hacer por otra. Porque nosotros comprendiendo que somos causa y efecto, comprendiendo que somos seres de energía, como la quieran llamar la energía, espíritu o el nombre que le quieran dar, nosotros allá donde nos dirigimos nuestra atención, nuestra intención, nuestra mente, nuestras emociones, allá estamos mandando energía. Y a mí me lo quieran creer o no, lo cierto es que somos más poderosos de lo que ustedes creen. Y si tú empiezas a criticar a una persona, estás mandando tu energía en nutrir ese defecto, entre comillas. Entonces, a lo mejor esa persona, vamos a suponer, ¿no? Que sí tiene ese defecto, o lo que tú consideras un defecto. A lo mejor está tratando de quitárselo y tú lo estás nutriendo. Entonces, esa persona está tratando de avanzar y tú la estás empujando hacia abajo. No le aconsejes nada, déjala en su camino, déjala en su proceso. Y en lo que puedan, intenten entre los dos entender qué puedo aportar y qué puede aportar esta persona, qué podemos aportarnos mutuamente. Yo tengo amistades de todas las religiones. Una de mis amigas más cercanas es musulmana de las que usan, sí, hijab y todo aquello. Y por supuesto, ella sostiene sus creencias, yo sostengo las mías, pero no le imponemos nada a la otra. Y de hecho, si hay un punto en el que estamos de acuerdo, es que independientemente de si tú perteneces al Islam, al cristianismo, a la metafísica o a lo que sea, usted colabora mucho más haciéndose cada vez una mejor persona. En eso usted colabora mucho más que estar con la iglesia que te dé la gana o la filosofía que te dé la gana. Y realmente, que tú me preguntaste hace un momento que qué era para mí la ascensión. La ascensión es un cambio de conciencia. Eso es realmente la ascensión. Si yo hoy parto de un pensamiento de no se puede creer en nadie,
No se puede confiar en nadie. Y ya mañana tengo un pensamiento de, ok, hay personas en las que puedo depositar confianza. Tal vez no en todas, pero sí hay algunas. Ahí hay ascensión. Ahí hay un cambio de conciencia para mejor. Eso es la ascensión. Acaba de pasar un ángel. Sí, sí. La verdad, yo estaba tan embelesado escuchando que por un momento, cuando hablaste de la ascensión, pues no estaba aquí. Así de sencillo. Estabas en otra parte. Sí. Bueno. Estaba pensando en muchas cosas. Estaba pensando, por ejemplo, en lo de tu amiga musulmana. Sí, suena muy bonito lo de respetar. A ver, precisamente en este canal no me he caracterizado precisamente por no criticar. He criticado a muchas personas, he criticado a mucha gente. Entiendo lo que dices y también me quedé pensando en eso, ¿no? A mí siempre me han dicho, nunca me gustó eso de no critiques porque estás proyectando, porque es tu reflejo, porque no. Cuando veo que algo está mal, espero mucho, espero mucho a que esa cosa se solucione y si no se soluciona, pues lo digo. De hecho, este canal se creó para eso, para intentar decir una serie de cosas que no se podían decir. Pero claro, lo que dijiste ahora nunca lo había visto así. Que cuando tú criticas algo o a alguien, pues estás, digamos, echando más leña al fuego. Es decir, estás haciendo que esa cualidad que estás criticando se potencie. Y entonces, pues nada, yo me comprometo a no criticar más. Lo cual, eh, pues bueno, pues sí, me Bueno, comprometo porque nunca lo había visto de esta manera. no te estoy diciendo que es fácil porque de hecho es parte de la tercera dimensión, de ese sentirnos separados. Y fíjate que tú dices una cosa de que cuando las cosas tú ves que están mal hechas, pero mal hechas según quién, según nosotros. Porque si yo me pongo a pensar en todos los seres que han estado en mi propia religión, en la metafísica, para no irme más lejos, ¿no? Sí. Yo sé que hay muchas críticas y mucho, no es que lo que hacen es redundar y este hizo esto, pero le faltó esto, y este otro a lo mejor le faltó, como dices tú, no, que mucha teoría, pero que le faltaba como corazón. Y, ok, pero A si ver, nosotros, no solo eso, Lunar, hablas de la metafísica. A ver, en general, ayer bromeaba con mi mujer y decía, mira, ya no voy a hacer más viajes iniciáticos, me voy a dedicar a ir por el mundo a hacer turismo gastronómico. Porque, ¿sabes? En cuanto buscas un chamán, una persona espiritual, lo más seguro es que te intente clavar una puñalada por la espalda y lo que te lleves es todo excepto espíritu. Lo que te quiero decir es que no es una crítica, no pretendo ni que sea una crítica ni constructiva ni destructiva, simplemente pues señalar que en el camino hay seres peligrosos dentro de la metafísica, dentro de la antroposofía, dentro de cualquier tipo de corriente espiritual. Y bueno, creo que, bueno, no sé si es esa la crítica a la que tú te refieres, pero alguien tiene, tú hablabas de que nadie te eligió, ¿no? A mí tampoco nadie me eligió, pero yo me di cuenta de que alguien tenía que decir, alguien tenía que decir o denunciar cierto tipo de actitudes que estaban haciendo que... Y mira, esto me recuerda una cosa, Lunara y Pedro. ¿Sabe? Mira, yo nunca fui a ninguna reunión de metafísica. Solo fui una vez. Una amiga mía que se llama Angelita, Ángela, pero le llamábamos Angelita, un día me dijo, ¿por qué no me acompañas a una reunión de metafísica? Y fui a esa reunión de metafísica. Le pregunté qué era y tal. Bueno, me dijo, no, es que me recuerda cuando era pequeña y tal. Bueno, la acompaña. Lo primero que noté al entrar en el hotel se hacía en un hotel, en la parte de abajo de un hotel en Vigo. Bueno, noté un olor a excrementos y de verdad, no soy clarividente o si lo soy, pues no me he enterado. Pero olía a excrementos toda la parte de abajo. Yo no daba crédito cómo podía oler tan mal. Y realmente el olor eh, fue mucho más agradable que lo que tuve que presenciar ahí dentro, ¿no? Lo que presencié dentro fue personas que estaban comerciando con el espíritu, fomentando la ignorancia de una serie de personas y bueno, y creando una situación que yo ya conocía de otro tipo de corrientes espirituales y bueno, ¿a dónde quiero llegar?
Que sí, entiendo lo que quieres decir, Lunara. Y entiendo que si criticamos, hacemos que el defecto lo magnetizamos y hacemos que se haga más grande. Pero, por otro lado, si huele a mierda, como diría alguien, pues alguien tendrá que decir que huele a mierda. No podemos decir que está oliendo a perfume. Yo me acuerdo que hace un tiempo, bueno, hace poquito, de hecho, hace unas semanas atrás, yo vi un video en el canal, en su canal, en el que participó Pedro también, una entrevista que le hicieron al doctor Antonio Piñero, correcto. Sí, en el canal de Pedro, en el canal Numinus, y tu canal es Perdón, el punto de la libertad espiritual, para que la gente los vaya recordando. sí, disculpe, en el canal de Pedro, me equivoqué. Em, yo recuerdo que en esa entrevista concretamente, sí, el doctor dijo muchas cosas muy ciertas, con las que estoy de acuerdo, y muchas otras cosas podría discutirlas de manera razonable, de manera cariñosa, por supuesto, cada quien tiene su punto de vista. Pero hay una cosa en particular que digamos, me quedó mucho de esa entrevista, y no sé si el doctor irá a escuchar esto, si lo está escuchando, pues mis respetos también. Él dijo que la mayor parte de las personas en la actualidad no les gusta pensar. Y eso, yo tengo que estar de acuerdo con eso. Eso es verdad, a las personas no nos gusta mucho pensar, no nos gusta mucho, digamos, profundizar en las cosas. Y si a eso pues le añadimos eso que a nosotros aquí no se nos enseña a estudiar por nuestra propia cuenta, si a eso le añadimos inseguridades, que como dije, sí, Pedro y yo también tenemos inseguridades, es normal, completamente normal, eh, ahí es cuando esas cosas pueden llegar a calar. Pero yo creo que no es una cuestión, no es casualidad que cada día las religiones se estén quedando sin tanta gente como tenían antes. Cada vez tienen menos gente. Todas las religiones, estoy hablando de todas. Estoy hablando de todas. Porque el ser sabe que está buscando algo. Como dijimos hace un momento del ejemplo de la persona que afuera lo tiene todo, pero termina suicidándose. La persona sabe que está buscando, el ser sabe que está buscando algo. Y como te dije hace un momento también, Oscar, necesitamos ese momento de experimentar para saber que por aquí no es. Sí, muchas veces eso toma tiempo, sí, muchas veces eso toma recursos, pero la vuelta al hogar vale eso y muchas otras cosas más. Por eso volvemos en tantas encarnaciones, porque es que es imposible que todo lo que necesitamos saber lo vayamos a saber en una sola encarnación. Es imposible que, lo digo respetuosamente porque yo sé que hay personas como mi amiga, por ejemplo, que no creen en la cuestión de la reencarnación, pero es que es imposible que una persona en una sola vida experimente todo lo que quiere experimentar, todo lo que tiene que experimentar. Nada más desde la óptica común, que la tenemos todos, en eso estoy segura de que todos estamos de acuerdo, de que Dios, si existe, es un ser bueno, es un ser que quiere que vivas, que disfrutes. ¿Cómo me vas a decir un niño que nace y a los 10 años se muere de una enfermedad o de algo peor? O que crece en unas situaciones, en unos hogares en los que los están maltratando y etcétera, etcétera. ¿No me puedes decir que ese es el final de la vida de esa persona? ¿Necesitan experimentar esa basura, como tú lo estás diciendo? Bueno, lo necesitan, lo necesitan. Yo también he pasado por mucha basura y estoy segura que mi vida anterior fue peor. Estoy segura que fue mucho peor. Y aprovecho para dar las gracias porque de hecho, si yo me pongo a observar lo que ha sido mi vida, oye, yo debo tener muy buen karma porque en verdad que mi vida comparativamente no ha sido tan mala. Me imagino que las anteriores he pasado de todo y como ya dije, no me interesa saberlo en este momento. Sí, sí. Pero es necesaria esa exploración, Pedro. Es necesaria, sí, que mi amiga cambie de religión las veces que necesite hacerlo. Para que tal vez le pueda pasar, ¿no? Insisto, a mí también me pasó en algún momento, entender que a lo mejor lo que ella necesita no está dentro de ningún culto. A lo mejor ninguno de los cultos, ni el mío, ni el de Pedro, ni el de Oscar, a lo mejor ninguno tiene todo lo que ella necesita. A lo mejor ella necesita, en lugar de adaptarse a religiones, adaptar la religión a sí misma.
Yo también en este momento, yo tengo toda una lista. Lunara Leclerc tiene toda una lista de cosas que sabe que tiene que cambiar, Caray. pero la verdad no estoy lista para hacerlo. Se lo juro, no estoy lista para hacerlo. Es mi proceso, es mi juego y voy a mi ritmo. Ya, ya, No ya. hay una religión que te adapte, que te llame. Crea tu religión, crea tu fe. Decide tú en qué puedes creer y en qué no, en qué quieres creer y en qué no. Hay un perro por ahí, ¿no? Ah, sí. A él le encanta a estas horas de la tarde llamarme. ¿Tienes perro, Lunara? No, pero ojalá fuera mío. ¿Cómo, cómo? No, no tengo, pero ojalá fuera, porque de hecho es tan grande como un caballo. Le pones una silla de montar y voy a todas partes. Oye, creo que tenéis que dejar esta conversación en 5 minutos. Yo quería decir una cosita hoy, que es una cosa que dijo además San Pablo. San Pablo fue una de las encarnaciones del maestro de Lunara, Hilarión. Y esto viene en el Evangelio. Dice San Pablo que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra religión, vana sería nuestra prédica. Para que se entienda el lenguaje antroposófico. Si realmente no hay seres ascendidos, seres humanos que hayan ascendido a un plano superior, seres como nosotros, es decir, que hayan puesto en práctica aquello en lo que nosotros creemos y que hayan conseguido ascender a un plano superior, si no existen ese tipo de seres, entonces alguien se imagina coger un libro de matemáticas o de física y que ese libro, por muy complejo que fuera, no tuviera un recorrido real en la vida real, pues la gente cogería el libro de matemáticas y lo tiraría a la basura. Con lo cual, los antropósofos están condenados, nosotros, a darnos cuenta de que detrás de eso que estamos leyendo tiene que haber algo, porque es que si no, lo mejor que podemos hacer es tirarlo, porque estamos haciendo simplemente gimnasia mental. Eso es la primera cosa que quería decir. La segunda me he olvidado. Ah, no, la segunda tiene que ver con una cosa muy interesante que había dicho Pedro en la entrevista que menciona Lunara a Antonio Piñero. Tú hablabas del teatro, Pedro. Hablabas de que los antiguos cristianos... Sí, te acuerdas, dilo, por favor, porque fue, me parece que lo mejor de la entrevista, si lo recuerdas. No se te escucha. No me acuerdo bien qué dije No, exactamente ahí. pues nada, tú decías que lo que Lunar llama la canalización, ¿no? Si realmente a lo mejor era lo que sucedía en las comunidades de cristianos. Y Antonio Piñero, que es muy cuadriculado, dijo que sí. Es decir, había gente en diferentes comunidades que se ponía en el centro de la reunión y hablaba en nombre de Jesús. Mejor dicho, Jesús hablaba a través de esa persona. De hecho, muchos de los discursos de esas personas acabaron al final formando parte del corpus cristiano, no digo católico, no, sino el corpus cristiano a través de los evangelios gnósticos. Pero lo que quiero decir es que, bueno, que no sé muy bien lo que quiero decir, pero ya que habló de Antonio Piñero, me parece muy interesante también sacar esto, ¿no? Es decir, lo que conocemos como cristianismo es también el fruto de personas inspiradas que contactaron con un ser, en este caso Jesús, que hablaba a través de ellos. Con lo cual, pues bueno, lo que está haciendo Lunara, pues tampoco es tan extraño. Es ortodoxia pura y dura. Digo esto antes de despedirme de vosotros, quería que quedara claro, porque sé que os tenéis que ir ahora, en menos de 5 minutos. Si Bueno, queréis decir algo para acabar esta conversación, que me encantaría que durara muchas horas más, pues por favor, yo, decidlo. yo recuerdo una persona que una vez, hablo normalmente de metafísica en público porque, ¿sabes? No me gusta esto de ponerme pesada y que crean que uno está como insistiendo, ¿no? No, yo hablo de esto si me preguntan. Y recuerdo que una vez una persona que me preguntó acerca de mi culto, yo le di una explicación y esa persona me dijo una cosa así como, no, pero eso debe de ser falso, porque eso de que haya gente que pueden hablar con personas que no están encarnadas y que pueden hablar con muertos y que pueden ver el futuro y bla, 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 todo eso debe ser mentira porque eso no se puede, y es una persona de la iglesia cristiana. Y yo le digo a ella, bueno, la Biblia que usted lee está llena de profetas y estoy segura de que en su momento tampoco les hicieron el menor caso. También decían que todo era mentira y sin embargo usted hoy los está leyendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, pero es que aquí sí, porque es que la Biblia, bueno,
respetuosamente a quienes hayan redactado la Biblia actual, porque no es tampoco la original, pero ok. Y a todos los libros religiosos que existan. Como dije hace un momento, nosotros debemos adaptar lo que experimentamos, lo que aprendemos a nuestra vida, y mi vida no la puede definir lo que dice un libro, sea el que sea, sea el que sea. Pedro. Sí. No, yo me llevo un poco esta frase que dijiste en un momento de que la religión, de alguna manera, tiene que, o el camino espiritual que uno conlleva, o los caminos espirituales, tienen que adaptarse a cada individuo, a cada ser humano. Y me venía también la palabra antroposofía, que por alguna razón Steiner no eligió la palabra teosofía, y eligió, sí, antroposofía. Y una de las definiciones que hay de antroposofía está ligada a esta idea de un camino de búsqueda del humano a lo divino. Una búsqueda espiritual que va del humano a lo divino. Entonces me venían estas ideas, ¿no? Que uno muchas veces está eh, a- atado o condicionado por la institución y no es a la inversa, no es que la institución se adapte o sea lo suficientemente flexible eh, y se adapte a cada individuo, o cada individuo pueda tomar de esa institución, de ese organismo, lo que lo nutre realmente, lo nutre en todos sus sentidos y lo nutre de forma también integradora, integral. Ven que no hace falta que dejemos nuestras religiones. Ven que Pedro desde la suya, desde su creencia, y yo desde la mía, podemos estar perfectamente de acuerdo. Y Bueno, Pedro bueno, aporta pero todos para creemos en que si tiramos una piedra por la ventana, la piedra va a caer al suelo. Todos luego podemos dar la interpretación que nos dé la gana acerca de que la piedra cayó al suelo, ¿sabes? Pero bueno, la piedra cayó al suelo. Y creo que me imagino que Pedro y yo y los oyentes, ahora lo que les toca es saber si hay una piedra, en este caso no que se cae al suelo, sino que asciende, que va hacia arriba. Me imagino que esa es la dirección a la que tenemos que ir todos, ¿no, Lunara? Experimentar en carne propia lo que es la ascensión. Luego, si Pedro quiere fundar una nueva religión y yo otra nueva religión o ninguna, ¿sabes? Pues ya dependerá de cada uno, pero tenemos que experimentar eso, el contacto directo. Y me imagino que en tu canal, a lo mejor lo quieres decir o no, pero bueno, tu canal forma parte de ese esfuerzo, ¿no? De crear, hacer algo. Yo no sé qué va a ser, a lo mejor lo quieres contar ahora, para que podamos experimentar ese contacto directo. Sí, esa era la idea original del Puente de la Libertad Espiritual y sigue siendo la idea original del Puente de la Libertad Espiritual, que las personas a nivel individual, cada quien establezca su contacto directo con los seres ascendidos, que no me tengan que creer a mí, que no le tengan que creer a más nadie. De hecho, te puedo decir que ese fue el error que lamentablemente llevó a la disolución del grupo de Geraldine Inocente. No recuerdo exactamente en este momento, creo que fue el Mahashohan, sí, el Mahashohan, quien les dijo en aquel entonces que no pueden seguir cometiendo el error de pensar que porque nosotros nos comunicamos con Geraldine, esta organización depende solamente de ella. Y fíjate si no salieron de ese error, que precisamente Geraldine asciende y la organización se disuelve, se viene abajo. Porque nosotros, como dijimos hace un momento, cada uno de nosotros debe pensar en qué puedo servir yo, qué puedo aportar yo. No es cuestión de que caigan en los brazos de fulana persona. Eso se vio así anteriormente porque, claro, era un solo contacto el que podían tener en ese entonces. La idea de este canal, la idea de mi señor y mía, es que no sea Lunara el contacto, sino ayudarlos a cada uno a establecer directamente ese contacto. Y mientras no sea así, pues ayudarlos a dar
a tener dirección de hacia dónde puedo ir yo en mi camino. Porque como dije, me encantaría poder decirle a cada quien, mira, tú vas para allá. No puedo hacerlo, solamente ustedes pueden decidir en esto fallo, en esto no, aquí necesito ayuda, aquí no, pero sí les puedo dar orientación, sí puedo darles eh, formas de darse cuenta de dónde están parados, porque si nosotros queremos ir, si yo estoy en Venezuela y quiero ir a Canadá, no me puedo mover hacia el este, tengo que moverme hacia el norte, ¿ok? Pero para eso primero tengo que saber en dónde estoy parada y para dónde voy, para Ya, saber a ya. dónde me muevo. Bueno, oye, Lunara, si vuelves a caer en los mismos errores que han caído todos los líderes espirituales y dentro de 5 años te conviertes en Elizabeth Clare Prophet de Venezuela, siento decirte que te voy a declarar la guerra. Voy a ser tu enemigo porque me voy a sentir responsable de que tú hayas llegado a ese punto. Pero bueno, hacer una guerra, no sé si santa, pero intentaré acabar contigo rápidamente. Bueno, pero con mucha higiene, ¿sí? Te lo lavas bien. No, a ver, es que hay que ser consciente de que podemos caer. Yo soy Yo muy también, consciente de que yo puedo caer, ¿sabes? porque A yo, medida que asciendes, vas perdiendo, la perspectiva. Y si todos han caído, ¿por qué yo no puedo caer? Yo soy muy consciente de eso, de verdad. sí, yo también lo soy, pero así como soy consciente de que hay quienes han, de alguna manera, se han estancado o han retrocedido, también están los que han ascendido. Sí, Entonces, eso es algo muy de la persona. Realmente el proceso es completamente individual. Ahí vuelve a ser otra vez individual. vale. No sé si me depara el mañana, te puedo decir que hoy tengo mucho que hacer. De hecho, esta entrevista, para los que no lo saben, Oscar me había hablado de esto creo que en diciembre, ¿no? Sí, Pero yo le dije que los 3 primeros meses del año los tenía muy comprometidos y sospecho que el resto del año también va a estar comprometido, pero lo más, digamos, lo más fuerte lo tenía en este momento. Tengo mucho que aportar y de verdad espero poder aportar y poder ayudar a cuantos puedan. Ya si yo caigo o no caigo, como dice Pedro, bueno, a lo mejor yo caiga, pero tal vez pueda empujar a mucha gente hacia adelante durante mi caída. no, no te dejaré caer, tranquila. Y Mi señor Pedro, tu señor tampoco, pues me alegro mucho. Y Pedro, si tú quieres también hablarnos un poco de tu proyecto, no, ya no personal, sino en este caso tu revista Numinus, que cayó antes de esta entrevista. Yo pensé que era una premonición de que no debía hacerse, pero al final, pues, milagrosamente volvió a ascender. Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos dentro de la antroposofía? ¿Qué quieres llegar a conseguir dentro de la antroposofía? Pregunta. Tengo varios proyectos, pero la verdad que a veces siento que esos proyectos surgen más desde un lugar de querer como aferrarme a algo, a unas ideas, que a una verdadera eh, ascensión, por ponerle un término, ¿no? Que en esa ascensión la veo más ligada a vivir más el presente, en el aquí y ahora, y no proyectarme tanto en ideas así como futuristas, que está bueno por un lado tenerlas igual, esas ideas, pero me parece que como que cada vez soy más consciente de que el proceso este de ascensión, y también como dijo Lunara, eh, es muy personal, está ligado, es muy personal de cada uno, muy individual, y bueno, hay que animarse, hay que tener coraje. Y bueno, yo por ahora sigo muy conectado con la antroposofía, pero bueno, si en algún momento tengo que alejarme de la antroposofía, también es como que estoy empezando a tomar conciencia de que a lo mejor en algún momento tenga que alejarme de la antroposofía. No, no, por favor, ¿por qué? Será porque te lo Claro, pide el cuerpo, ¿no? Pero si no, no es necesario. son las confesiones. No, pero a veces sí, como que no quiero atarme a una autoridad. Me pasa eso. Yo siento muchas veces que, en mi caso, Steiner funciona como una autoridad a la que le debo de alguna manera respeto y una cierta sumisión. Entonces,
Me gustaría que eso no fuera así, y a su vez siento que no debería ser así. Entonces, bueno, es un proceso también de independizarme, de tomar mayor autonomía de mí mismo. Eso es lo que puedo decir. Y la revista que va hacia ese lugar también, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? A diferenciarme un poco de Steiner en algunas cosas, a tomar perspectiva, a poder dialogar también de manera más crítica, pero en el sentido como objetivar un poco lo que sucede en la antroposofía, lo que dijo Steiner no dijo, como tomarlo con pinzas, entre paréntesis, para tomar también mis propias decisiones en relación a eso y mi propio camino. Muy bien. Pues Lunara, Pedro, una cosa a cuento de lo que dijo Pedro y ya me callo y nos despedimos. Pero lo primero, no sé qué opinas tú, Lunara, pero la ascensión no es algo que sucede en el futuro. La ascensión, como la muerte, sucede de manera repentina. Y después, con respecto a la autoridad, ¿no? Hablas de que te sientes a veces bajo la autoridad de Steiner. Al principio a mí me pasaba lo mismo, pero bueno, ahora para nada. Siempre digo lo mismo y esto no gusta. Yo veo a Steiner desde arriba, pero no porque esté por encima de él, sino porque, bueno, lo comprendo desde arriba. No me... Pero eso, Lunara, con tu maestro, con tu señor, con Hilarión, pero en general, me imagino, ¿no? Con los seres ascendidos no hay una relación de autoridad, sino más bien de amistad. Ciertamente hay una relación fraternal. Es una relación como de un hermano que ya pasó por allí y está tratando de ayudarte a pasar por allí, pero siempre respetando tu proceso, por lo mismo de que no somos simétricamente iguales. No podemos comparar el proceso de Jesús, por ejemplo, con el proceso mío. Gracias a Dios yo no tengo que pasar por todo lo que pasó él, pero Ya, pero tú has contradecido alguna vez alguna indicación de tu maestro, por ejemplo, de tu maestro ascendido. ¿Habéis discrepado alguna vez? decirle que hay algo con lo que no estoy de acuerdo, Sí. sí, sí, y él lo recibe bien. Él nunca me... No, no es porque yo estoy prestando un servicio, quiere decir que yo soy sirviente. No. Eh, Somos una cooperación. Muy Él bien. desde el reino ascendido y yo desde el polo a tierra. Ambos tenemos que estar de acuerdo, siempre. Ay, me encanta esta frase que acabas de decir, Lunara. Me encantaría hacer la entrevista con esta frase. No por hacer un servicio, tenemos que ser sirvientes. Exactamente. De hecho, ellos mismos prestan un servicio. Y de hecho, si nosotros, si lo podemos ver desde otro punto de vista, ¿no? Porque muchas veces sí, cuando a una persona tú le dices, le nombras una deidad o un ser ascendido, o un ser angélico, lo que sea, nos entra como un complejito de inferioridad. Sí. Pero yo te pregunto una cosa, si ellos vienen a ayudarnos a nosotros, ¿quién está sirviendo a quién? Yo tengo libre albedrío, él no lo tiene. Él ya renunció a eso. Ella se comprometió a cumplir con su servicio, pase lo que pase. Yo todavía puedo decidir. Yo puedo pararme hoy y decir, mira, hasta aquí serví. Él no tiene esa libertad. ¿Quién sirve a quién? Entonces, realmente es una cuestión de ayuda mutua. Él me ayuda, yo lo ayudo, y entre los dos ayudamos al resto. Pues muchísimas gracias, Lunara, Pedro e Hilarión, por acompañarnos en esta entrevista que espero que todo el mundo haya disfrutado y yo también. Pues un abrazo para todos, de verdad. Muy buen día y bueno, encantado de reencontrarme contigo, Pedro, y de poder por fin hablar contigo personalmente, Lunara. Un abrazo para los tres, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos.